Buenos días, Espíritu Santo. Escrito por Benny Hinn. Capítulo 11. ¿Por qué estás llorando? Benny, ¿es perdonable la blasfemia contra el Padre?, me preguntó un cristiano nuevo recientemente. Sí, contesté. ¿Qué de la blasfemia contra el Hijo? Esa puede ser perdonada también, dije yo. Entonces, ¿puedes decirme por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? Libertad del temor. Para muchas personas el tema es inquietante, pero el Espíritu me ha dado libertad del temor de cometer el pecado imperdonable. Él me abrió el entendimiento con tal revelación que ya no me preocupa el asunto. Él estaba llorando silenciosamente. En el invierno de 1974 Dios abrió mis ojos a una tremenda verdad concerniente a la naturaleza del Espíritu Santo y por qué el Padre y el Hijo dieron la última advertencia a aquellos que blasfemaran al Espíritu. Yo estaba en oración cuando de repente supe que el Espíritu de Dios estaba en mi cuarto y sentí que Él estaba llorando. Yo sé que esto suena raro, y tengo que confesar que no lo entiendo completamente. Pero sí recuerdo que yo estaba de rodillas cuando sentí su presencia y percibí que Él estaba llorando silenciosamente. Tú dices, bueno, ¿cómo sabías que era el Espíritu? Para mí, cuestionar la realidad de ese momento sería como cuestionar mi salvación, tan real como esta fue esa experiencia. Yo no puedo explicarla o comprenderla, pero sé que sucedió. La experiencia fue tan real, que efectivamente volví mi rostro hacia la izquierda y dije, Espíritu del Señor, ¿por qué estás llorando? No hubo respuesta. Y en ese momento las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Con mis ojos humedecidos, le pregunté otra vez, Espíritu del Señor, ¿por qué estás llorando? Entonces todo mi ser comenzó a llorar. Ya no eran solo lágrimas. La realidad de lo que sentí era tan grande que comencé a gemir. El sentimiento venía de muy dentro. Era como si yo estuviera quebrantado de corazón, como una persona que acaba de perder un hijo o una hija. El gemir profundo no cesaba. Yo estaba llorando en la noche y no pude dormir. Y continuó, no por horas sino por días. Esto no fue planeado y en verdad, yo no podía entender por qué las lágrimas eran tan incontrolables. La experiencia duró por más de 3 semanas. La carga se hizo cada vez más pesada. Yo sentía como si alguien hubiera tomado una carga de 1000 libras, la hubiera ligado apretadamente a mi espalda, puesto llave a las ligaduras, y me hubiera dejado solo para que luchara. De todos modos, sentía como que yo estaba sobrecargado con una carga pesada y opresiva de dolor. Esa es la única manera de describirla, una carga de dolor. Paseándome por la habitación. Me sentía como el salmista cuando escribió, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6, allí estaba yo, afligido sin saber por qué, paseándome por la habitación buscando una razón. Alcé mi vista y dije, Señor, ¿por qué? Yo oré que me librara de este peso inexplicable sobre mis hombros. En ese momento el Dios omnipotente transformó esa carga de dolor en una carga por las almas perdidas que jamás había conocido antes. Lo que comenzó por preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué estás llorando?, terminó con una carga que transformó mi vida, una carga por los perdidos que nunca me ha dejado, ni una vez, hasta este día. Yo salí de aquella experiencia, aunque todavía no la entiendo completamente, convencido de que el Espíritu Santo se aflige por el mundo. Estoy completamente persuadido de que con lágrimas Él busca siervos que lleven el amor de Dios. Yo creo que el espíritu del corazón del Padre se está quebrantando por las necesidades de la humanidad. Quizás en aquellas semanas Él me permitió tener solo un vislumbre de su agonía por los perdidos. No había duda de lo que sería el futuro de Benny Hinn. Yo sabía que tenía que predicar el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no he dejado de hacerlo desde entonces. El Espíritu es tan especial que cuando Él encuentra a una persona que Él pueda usar, le permite sentir el palpitar de su corazón. Cuando tú hayas sentido el dolor que el Espíritu Santo siente, ese sentir se adhiere a tu conciencia y nunca te deja. No solamente ves las necesidades de la humanidad, tú sientes aquellas necesidades desesperadas como nunca antes. Pero yo creo que había otra razón para que Dios me permitiera pasar por aquella lección. Aquello abrió mis ojos al por qué el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, y sin embargo, es diferente del Padre y del Hijo. Y me hizo posible juntar las piezas del rompecabezas llamado el pecado imperdonable, insulto y calumnia. ¿Qué dice la Escritura exactamente? Jesús, hablando a los fariseos, dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12, 30-31. Luego, haciéndolo aún más claro, dijo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado,
pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. V32. ¿Qué abarca la palabra blasfemia? La palabra tiene diferentes significados que incluyen hablar mal de burlarse, o escarnecer, injuriar, denigrar, criticar, o hablar irrespetuosamente de difamar, herir con palabras, calumniar, o acusar falsamente, insultar a algunos. Nos pueden preguntar, ¿cómo uno difama al Espíritu Santo o cómo lo insultas? Es un acto voluntario. El libro de Hebreos habla directamente sobre el asunto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 26-29. A esas palabras sigue este serio recordatorio, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué diferencia? ¿Por qué no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo? A través de las páginas de este libro he compartido contigo de la Escritura que hay una particularidad, una diferencia, en el Espíritu Santo. Él no es más alto ni más bajo que el Padre o el Hijo, pero tenemos que llegar a conocer sus características. El Dios Todopoderoso, el Padre, es el gran Dios del cielo y tiene que ser adorado, alabado, glorificado, magnificado y ensalzado. Jesús, su Hijo, es el Señor de la gloria, a quien aún los ángeles temen mirar. Sin embargo, amigo mío, yo entiendo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir las emociones humanas, aún dolor, aflicción y angustia, con una intensidad que él solo conoce. Tú dices, ¿quieres decir que el Espíritu Santo puede sentir un dolor de corazón en una manera diferente que el Padre y el Hijo? La Escritura no dice, no contristéis al Padre o al Hijo. Siempre es, no contristéis al Espíritu. ¿Por qué? Yo creo que es porque Él es tocado en una manera profunda e intensa que en algo difiere de lo que experimentan los otros miembros de la deidad. El solo hecho de que Jesús dijera que alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, indica que el Espíritu Santo puede llegar a herirse. ¿Por qué del Padre se dijo que hicieron enojar su Santo Espíritu? En otras palabras, el Espíritu de Dios fue afligido o atormentado. Y la Escritura dice que, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63 horas y 10 minutos. ¿Por qué el Espíritu parece ser tan protegido? Quizás sea porque Dios el Padre sabe cuán tierno el Espíritu es. Es casi como si Dios el Padre dijera, si tú lo tocas, jamás te perdonaré. ¿Por qué el Espíritu Santo está tan protegido por Cristo que Jesús decía, mi sangre limpiará todos los pecados menos ese? Él aún dijo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. ¿Por qué? Repito, porque el Espíritu Santo es diferente y su corazón puede ser tan fácilmente lastimado. Pero, ¿puedo darte una palabra de consuelo? Antes de Jesús hablar de blasfemia, él hizo una declaración muy importante que debes de leer una vez más. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Si tú estás trabajando para Cristo, no caes dentro de la categoría de su advertencia. Cuando el Señor habló sobre el tópico de la blasfemia, hizo absolutamente claro que estaba amonestando a personas que no estaban trabajando con Él. Pregúntate, ¿estoy con Él? Si la respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿estoy recogiendo almas para Él? Si la respuesta todavía es sí, puedes decir, entonces nunca blasfemaré al Espíritu. ¿Estás preocupado? Una adolescente vino a mí convencida de que ella había blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Estás preocupada?, le pregunté. Sí, dijo ella con una mirada turbada. Jovencita, le dije, el solo hecho de que estés preocupada quiere decir que tú no blasfemaste contra el Espíritu. Tú ves, la blasfemia es un acto de la voluntad que no acarrea preocupación. La blasfemia es maldecir a Jesús y decir, no me importa lo que Él hizo. Es decir, ¿a quién le importa lo precioso que la sangre es? La blasfemia es despreciar lo que Dios hizo y hacerlo voluntariamente. Tú dices, bueno, Benny, ¿cómo yo sé que nunca cometeré ese pecado? Tú no cometerás ese pecado mientras no desees cometerlo. Mira atentamente lo que Cristo dijo. Él dijo que cualquiera que hable contra el Espíritu no será perdonado. Esa palabra es vital para el mensaje de Cristo. Hablar indica un acto deliberado.
es más que un pensamiento ocioso. El cuerpo entero de uno llega a envolverse en el acto de decir una palabra. Si el espíritu es blasfemado, él es insultado por aquellos que han hecho la decisión de blasfemar. Es un acto de la voluntad, una decisión que uno tiene que ejecutar. ¿Dónde está Satanás en todo esto? De mi trato con la gente como ministro, yo sé cómo el diablo viene a la gente y trata de llenar sus mentes con pensamientos malos acerca del Espíritu Santo. ¿Esperarías tú nada menos de él? Quizás te ha pasado a ti. ¿Han entrado alguna vez pensamientos impropios a tu mente que deseas que nunca hubieran venido? ¿Quién lanzó hacia ti ese mal pensamiento? Por supuesto que fue Satanás. Pero, ¿dijiste tú ese pensamiento en voz alta? No. La razón de que guardara silencio es que no fue un pensamiento tuyo. Es la persona que habla en contra del Espíritu Santo la que ha hecho la decisión de blasfemar. Es el que dice, yo voy a blasfemar, y no me importa lo que Dios piense. Saúl blasfemó al Espíritu cuando rechazó la palabra de Dios. Demás, uno de los compañeros de Pablo, blasfemó cuando le dio la espalda al Evangelio y volvió a la lascivia de la carne. Pablo escribió, Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 2 Timoteo 4:10. No le permitas que te deje. Tú dices, nos has estado diciendo que no podemos blasfemar. ¿Y qué de Saúl y demás? Mi punto es que tú no puedes blasfemar mientras decidas vivir para Jesús y permanecer con esa decisión. El camino a la eternidad está cubierto de personas que empezaron con Cristo y terminaron con Satanás. Hay los que pasan al frente y le dan la mano al predicador como si eso les diera una clase de póliza de seguro, que les garantiza una mansión en el cielo. Pero sus corazones no acompañaron a sus acciones. Pronto encuentras a esos mismos enamorados de la lascivia, el dinero o el brillo del mundo. Y dicen, Dios, yo me voy. Puede que te preguntes, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está todavía conmigo? ¿Y cómo sabré si Él se ha alejado y cuándo lo ha hecho? Es una táctica de Satanás, atacarte y llenar tu mente con estas palabras. El Espíritu Santo te dejó, se fue para siempre. Nunca lo volverás a tener. Pero no aceptes eso. Te diré cómo puedes saber si el Espíritu todavía está contigo. Esto ha sido una gran ayuda para mí y creo que lo será también para ti. Primero, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo mora en cada creyente como consejero y fuente de paz. Segundo, ¿estás tú consciente de la presencia de Jesús en tu vida? Entonces el Espíritu Santo no se ha ido. Todavía oyes al Espíritu de Dios decir, ora. Él no se ha ido. ¿A veces te sientes culpable por no leer la palabra? Él no se ha ido. En efecto, Él te está trayendo convicción de pecado. Al encontrarte con alguien, ¿has sentido la urgencia de hablarle acerca de Jesús? Él todavía está allí. Jesús no estaba hablando palabras contradictorias cuando dijo que el Espíritu estará contigo para siempre. Él estaba hablando del hecho de que la función del Espíritu es permanente, aún eterna. Tú ves, si lo blasfemas, el Espíritu se va. Pero si lo contristas, Él no te deja. Él se quedará, aun cuando tú lo hieras. Yo creo que los cristianos contristan el Espíritu cada día. Yo, por lo menos, soy culpable de ello. Contristar al Espíritu Santo es el pecado de la Iglesia. Es por eso que Pablo le dijo a la Iglesia, no contristéis el Espíritu Santo. Él no estaba dirigiendo esas palabras a los inconversos. ¿Qué si yo cayere? Puedes preguntar, ¿cómo lo contristamos? Tú lo contristas cuando no perdonas. Lo contristas cuando dices algo feo o malo. Pero tu oración diaria debe ser, bendito Espíritu de Dios, por favor ayúdame hoy a no contristarte. ¿Y qué si cayeres? Él está más que dispuesto para oírte decir, por favor, perdóname. Y Él te perdonará y te limpiará 70 veces 7. El Espíritu Santo es tan sensible que aún la más ligera herida le causará dolor. Y mientras más tiempo lo hayas conocido, más entenderás sus sentimientos. ¿Cuántas veces, con lágrimas, yo digo, Espíritu Santo, siento mucho haberte causado angustia. Pero, por favor, quédate a mi lado. En ocasiones le he dicho, tú me puedes castigar, pero no me sueltes. Porque a quien el Señor castiga, es porque le ama. Es como decir, yo te amo. Yo creo que si una persona permanece en una actitud de indisposición a perdonar, el Espíritu del Señor permitirá que atormentadores entren en él. Es por eso que Cristo le dijo a Pedro cuando el discípulo preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Mateo 18:21. El Señor le contestó, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, v22. Entonces él le dio la parábola del siervo no perdonador, que termina con la advertencia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía, vv. 33 a 34,
Cristo concluyó la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. V 35. ¿Quiere decir esto que el Espíritu Santo se ha alejado permanentemente? No. Es solo que Dios removerá su mano de protección de aquellos que no perdonan. Una persona que totalmente ha blasfemado al Espíritu Santo llega a estar llena de los demonios de Satanás. Pero si tú preguntas, Benny, ¿tú crees que un demonio puede poseer a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo? Absolutamente no. Yo sí creo, sin embargo, que una persona que ha hecho una confesión de fe en Cristo, pero no vive para el Señor, que vive sin perdonar, puede ser influenciada por demonios. Tales pueden ser hostigados y aún oprimidos por los poderes de las tinieblas, pero no poseídos. Pedro, por ejemplo, dijo: Señor, tú no vas a morir. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro no estaba poseído por Satanás. Él solo estaba influenciado. Hay una gran diferencia. Jesús dijo: mediante el Espíritu, nunca os dejaré ni os desampararé, y eso, mi amigo, son buenas noticias. Y como Él permanece con nosotros, es más importante saber qué hará Él por nosotros que lo que Satanás hará contra nosotros. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. Estoy seguro de que es tu mayor deseo amar a Dios con tu espíritu, alma y cuerpo. Pero no importa cuán fuerte sea tu deseo, es absolutamente imposible lograr tu meta por ti mismo. Es imperativo que digas: Espíritu Santo, te pido que me ayudes. Pablo le escribió a la iglesia en Roma: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Ciertamente, deseamos amar a Cristo, pero eso es imposible a menos que el Espíritu nos dé amor sobrenatural. ¿Y cómo lo recibes? Simplemente dices: Espíritu de Dios, yo me rindo a ti. Por ese solo hecho Él inundará tu alma de amor por el Señor. Mientras más profundamente conozcas al Espíritu Santo, más profundamente conocerás a Jesús. Es algo automático. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu está presente, Cristo es enaltecido. Jesús dijo: Él me glorificará. El Señor nunca es echado a un lado, sino más bien es traído mucho más cerca. Pablo escribió: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos. ¿Entiendes tú lo que verdaderamente significa andar en el Espíritu? Cuando Él dice: ora, eso es lo que tú haces. Cuando Él dice: testifica, eso es lo que tú haces. De repente, estás andando en el Espíritu. El gozo de la libertad en el Espíritu. Cuando se desobedece se siente condenación y luego culpa. Pero al obedecer su llamado, conoces el gozo de la libertad en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 5:2. El dador de la ley en el antiguo pacto fue el Padre, pero el dador de la ley en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. Jesús dio los mandamientos mediante el Espíritu, Hechos 1:2, igual que Dios una vez dio la ley mediante Moisés. 7 revelaciones. Qué gozo da disertar sobre las victorias descritas por Pablo en Romanos 8. En efecto, Pablo comparte 7 revelaciones específicas en los primeros 16 versículos de esta carta. Quizás en ninguna otra parte en la Escritura está la obra del Espíritu tan claramente definida. 1. Hay poder sobre el pecado. La primera revelación dice que la ley del Espíritu de vida le da a uno libertad del pecado y de la muerte. VV 1-2. Tú tendrás dominio sobre el pecado. 2. Él cumplirá la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. VV 3-4. Es el cumplimiento de la ley de Moisés lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en el Espíritu. 3. Él te dará la mente de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. VV 5-8, 4. Él te dará justicia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. VV 9-10, 5. Él dará vida a tu cuerpo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. V11. Si sigues en los pasos del Espíritu Santo, andarás en salud. Tendrás un cuerpo vivificado. Como dijo el profeta Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40 horas y 31 minutos. Mi amigo, tú no puedes renovar tus fuerzas sin el Espíritu Santo porque Él es el que vivifica el cuerpo mortal. 6. Él traerá muerte al yo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. VV 12 a 14, 7. Él te dará testimonio de tu salvación. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. VV 15 a 16. En versículo tras versículo, Pablo te dice que es el Espíritu quien hace la obra del Padre y del Hijo. Y yo me emociono cada vez que leo estas gloriosas palabras, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es la intención de Dios que te apartes de la senda que Él te ha trazado. Él no te creó para verte caer. Es por eso que no debes llegar a estar indebidamente alarmado por la posibilidad de cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tu amor por Cristo sobrepasa de tal manera a la influencia de Satanás, que la batalla ha sido ya ganada. El Espíritu Santo anhela que tú comiences una relación profunda personal con Él. Cuando mi alma clamaba con sollozos del corazón que parecían interminables, el Espíritu esperaba pacientemente. Su carga vino a ser mi carga, y esa experiencia me dio una pasión por las almas que nunca ha disminuido ni se ha apartado. Él estaba esperando para darme poder, plenitud, justicia, una vida guiada por el Espíritu y mucho más. Y ahora Él está esperando por ti,